Bienvenido a Nova, donde el universo se convierte en un susurro y cada pregunta es una estrella por descubrir. Respira hondo y viajemos juntos, esta vez, a descubrir si podremos alguna vez derribar las barreras lumínicas del universo. Cierra los ojos y piensa en el contraste entre la oscuridad que percibes y la luz que permite que nuestro universo funcione y respire. Desde que el ser humano aprendió a mirar más allá del horizonte, cada frontera se volvió un desafío. Primero fueron los ríos y montañas, después los mares, más tarde los cielos y finalmente parecemos estar ante las barreras definitivas, el espacio y la tela de la realidad misma. Siempre hubo una línea que parecía definitiva, hasta que alguien soñó con cruzarla. Hoy nuestra frontera no está en montañas ni en océanos, sino en la vastedad del cosmos. Sabemos que las estrellas están ahí, lejanas, parpadeando como promesas. Y también sabemos que, para alcanzarlas, tenemos que enfrentarnos a un muro invisible, un límite que la naturaleza parece haber impuesto con firmeza: la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Una cifra que se repite en cada ecuación de la física, que aparece en la relatividad, en la teoría cuántica, en la estructura misma del espacio-tiempo. No es solo la rapidez de un rayo luminoso, es la frontera de la causalidad, el ritmo al que el universo permite que fluya la información. Más allá de ella, al menos según la ciencia actual, nada con masa puede cruzar. Y, sin embargo, la imaginación humana no se detiene. Desde las primeras historias de ciencia ficción hasta los cálculos más audaces de la física teórica, el sueño de viajar más rápido que la luz sigue vivo. ¿Es un sueño imposible o apenas una espera hasta que entendamos algo que hoy se nos escapa? En este episodio de Nova, Ciencia para Dormir, vamos a explorar ese límite. Hablaremos de por qué la luz viaja exactamente a esa velocidad y no a otra. Nos preguntaremos qué ocurriría si la frontera cósmica estuviera en otro número, más alto o más bajo. Nos asomaremos a la idea de partículas hiperlumínicas, los hipotéticos taquiones que parecen existir solo en el reverso de nuestras matemáticas, y viajaremos por teorías de agujeros de gusano, motores warp y paradojas temporales. Todo con calma, en un recorrido pausado, entre ciencia y filosofía, entre lo que sabemos y lo que solo podemos imaginar. Porque aunque la luz nos marque un límite, hay algo que no conoce fronteras: nuestra capacidad de soñar. Ahora respira, cierra los ojos y relájate. Cuando Einstein formuló la teoría de la relatividad especial en 1905, no solo cambió la física, cambió nuestra manera de pensar el universo y sus fronteras. La manera en la que concibió la maquinaria de la creación fue tan rompedora que ha tenido impactos inimaginables en todos los aspectos de nuestro conocimiento. Hasta entonces, la velocidad era algo relativo en el sentido cotidiano. Un tren puede moverse respecto a la Tierra, una persona dentro del tren respecto al vagón. Todo parecía depender del observador, pero la luz no seguía esta regla, casi como si fuera algo ajeno a todo lo demás. La luz se reveló como un absoluto. No importa si te moves hacia ella, si la perseguís o si huís en la dirección contraria, siempre la verás viajar a la misma velocidad, unos 300.000 kilómetros por segundo. Es como si el cosmos entero se hubiera puesto de acuerdo en que esa es la cadencia máxima del tiempo y el espacio. Imagina esto que estamos planteando. Si no hubiésemos llegado a estas conclusiones después de tanto trabajo y estudio, diríamos que es magia, un hechizo del universo que nos impide entender su verdadera esencia. En cierto modo, quizás sea así. La cifra 300.000 kilómetros por segundo no es arbitraria. Surge de las constantes fundamentales que gobiernan la naturaleza: la permeabilidad magnética y la permitividad eléctrica del vacío. En otras palabras,
es el resultado de cómo el propio espacio responde a los campos eléctricos y magnéticos. No es que la luz elija ir tan rápido, es que el tejido del universo se lo impone. Aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué justo ese número y no otro? ¿Por qué no 200.000 o 1.000.000 de kilómetros por segundo? La respuesta, por ahora, es que no lo sabemos. Puede parecer decepcionante esa respuesta, pero es una que a menudo verás dar a los científicos más serios y brillantes, pues la ciencia trata de esto: admitir cuando no sabemos y estirar las manos para intentar comprenderlo. Es un valor que observamos, que medimos con precisión, pero que en última instancia parece ser un dato inscrito en la naturaleza, un parámetro del cosmos tal como lo conocemos. Lo fascinante es imaginar qué pasaría si ese valor fuera distinto. Un universo con una velocidad de la luz mucho mayor sería más conectado. Las interacciones viajarían más rápido. La energía se propagaría con una rapidez vertiginosa. Quizá los átomos mismos se comportarían de otra manera. Imagina la información propagándose de manera vertiginosa. Las interacciones magnéticas, gravitatorias, el cosmos en cierto modo sería más accesible. Empujando la velocidad más allá, podríamos quizás visitar estrellas cercanas con más facilidad. O quizás por la naturaleza de sus implicancias, éstas se ubicarían más lejos, fuera de nuestro alcance en igual proporción. No podemos saberlo con certeza. En cambio, si la luz viajara más despacio, todo se volvería más lento y limitado. Los procesos químicos, la transferencia de calor, incluso la biología podrían no ser viables de la misma forma. Tal vez los mundos retendrían más su calor interno y se mantendrían habitables por más tiempo. Tal vez estrellas más pequeñas pasarían a ser viables. De nuevo, no podemos saberlo. En esos universos alternativos, la vida tal como la conocemos podría ser imposible, o nuevas y exóticas formas de vida que no podemos siquiera imaginar habitarían esos cosmos, planteándonos a nosotros como un enigma. En definitiva, no se trata tanto de la cifra exacta, sino de lo que significa. Siempre habría un límite, siempre habría una frontera de causalidad. El número puede cambiar, pero el concepto de una velocidad máxima parece inevitable. Para nosotros, seres que miden el mundo en distancias y tiempos, ese límite es un muro casi absoluto. Intentar acercarse a la velocidad de la luz con masa implica que tu energía requerida crece sin límite. Tu tiempo se dilata, tu espacio se contrae y al final el universo mismo parece cerrarte la puerta. La luz es el mensajero más rápido permitido y todo lo demás debe resignarse a ir más despacio. Y sin embargo, como veremos más adelante, la física misma insinúa grietas en ese muro, pequeñas rendijas teóricas por donde se filtra la imaginación, burbujas de espacio deformado, túneles cósmicos, partículas que parecen vivir al otro lado de la barrera. El límite está ahí, inamovible, pero no deja de provocarnos a buscar un modo de sortearlo. Antes de continuar, recuerda que si te gusta nuestro contenido, nos ayudas mucho indicando que te gusta este video y dejando un comentario. También puedes suscribirte si lo deseas, y así no te perderás ninguno de nuestros viajes al reino cósmico. Subimos videos todas las semanas pensados para acompañarte en el sueño o en tus actividades cotidianas. Ahora bien, continuemos. Cuando decimos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, puede sonar a un simple dato de enciclopedia, como el punto de ebullición del agua o la masa de la Tierra. Pero no lo es. Esa cifra no solo marca el ritmo de la luz, marca el compás de todo lo que existe. La velocidad de la luz no es solo un límite de la física, es un valor que hace posible nuestra existencia. Si fuera mucho más alta o mucho más baja, quizá nunca estaríamos aquí para preguntarlo. Esto entraría dentro del marco de lo que definimos como
el problema del ajuste fino, en donde nos preguntamos por qué las constantes del universo están definidas de la manera en la que están. Muchos dirán que si no estuviesen definidas de la manera en la que están, no estaríamos aquí haciéndonos esa pregunta, pero muchos van más allá. Pero para hablar de ajuste fino, deberíamos iniciar otro viaje. Quiero que ahora te relajes y pienses únicamente en la velocidad de la luz. El problema no es el número exacto, sino la existencia del límite mismo. Aunque en otro universo la luz viajara a otra velocidad, siempre habría una frontera, una barrera que nada podría superar. La relatividad no se desarma con un cambio de cifras, porque lo fundamental no es cuánto mide ese límite, sino que haya uno. Y aquí entra la filosofía. Si el universo está construido sobre reglas inmutables, ¿qué nos dice eso sobre nuestra condición? Somos como peces nadando en una pecera de cristal, incapaces de imaginar cómo es el agua más allá del vidrio. ¿O acaso estos límites son la invitación más poderosa de todas, no a romperlos, sino a comprenderlos? Algunos físicos han explorado la idea de que, si existieran partículas hiperlumínicas, llamadas taquiones, podrían habitar precisamente ese otro lado de la frontera. Serían entes que no pueden viajar más lento que la luz, del mismo modo que nosotros no podemos viajar más rápido. Viven en un espejo matemático. Mientras nosotros nunca podemos cruzar hacia su dominio, ellos nunca podrían entrar al nuestro. Un recordatorio de que lo que percibimos como límite absoluto tal vez sea solo la visión parcial de una realidad más amplia. En cualquier caso, ya sea que la luz viaje a 300.000 kilómetros por segundo o a otro valor, lo esencial permanece. Hay un límite, una frontera, un máximo, un punto más allá, del cual la física tal como la conocemos se rompe. Y si algo caracteriza al espíritu humano, es que frente a esas fronteras no nos detenemos. Nos obsesionamos con ellas, las bordeamos, buscamos grietas, intentamos imaginar universos donde la puerta esté un poco más abierta. Así, preguntarnos qué pasaría si la velocidad de la luz fuera distinta no es un mero juego. Es un recordatorio de que nuestra existencia depende de constantes tan específicas que parecen bordadas con precisión. Y es también la chispa que nos impulsa a seguir soñando con lo imposible. Piénsalo por un segundo. Universos con diferentes leyes, donde los límites son diferentes, la información se propaga a otro ritmo, el tejido del espacio y el tiempo vibra de otra manera. Increíble, ¿verdad? Ahora relájate antes de que continuemos. Respira profundo y siente tu cuerpo mientras seguimos indagando en estos misterios. Si el universo nos dice que la velocidad de la luz es infranqueable, la imaginación humana responde con otra pregunta. ¿Y si no necesitamos romperla? ¿Y si, en lugar de ir más rápido que la luz, encontramos una manera de doblar el camino? Esta es la lógica detrás de los atajos teóricos, soluciones que no intentan acelerar una nave hasta superar la barrera, sino manipular el propio espacio-tiempo para que la distancia sea más corta. El primer candidato es el más famoso, los agujeros de gusano. Matemáticamente, la relatividad general permite que el espacio se curve de maneras insólitas, conectando dos puntos distantes mediante un túnel. Sería como abrir una puerta que une dos habitaciones lejanas de la casa cósmica. Entramos en un extremo, salimos en el otro, sin haber recorrido todo el pasillo intermedio. La idea fascina porque aparece en las ecuaciones como una posibilidad real. Pero al menos, según lo que sabemos, hay dos problemas enormes. Primero, los agujeros de gusano serían inestables, tenderían a colapsar en un abrir y cerrar de ojos. Y segundo, para mantenerlos abiertos necesitaríamos materia exótica, una forma de energía con propiedades negativas que jamás hemos observado en la naturaleza, por lo que bien podría no existir en lo absoluto en nuestra realidad. La segunda propuesta es aún más llamativa. El motor warp o métrica de Alcubierre
formulada en los años 90 por el físico Miguel Alcubierre. En lugar de empujar una nave más allá de la luz, el motor warp crearía una burbuja de espacio deformado. El espacio delante de la nave se contrae, el espacio detrás se expande y la nave se mueve a bordo de esa ola sin romper ninguna regla local. Dentro de la burbuja, la nave estaría quieta respecto a su entorno inmediato, pero la propia burbuja viajaría más rápido que la luz. La imagen es hermosa. Surfear el tejido del universo, viajar no como proyectil, sino como pasajero de una ola cósmica. Pero, otra vez, el precio es la energía negativa. Los cálculos iniciales indicaban que sería necesaria una cantidad de energía mayor que la de todo el universo observable. Investigaciones posteriores redujeron esas cifras, pero aún hablamos de algo muy por encima de nuestras capacidades tecnológicas, quizá incluso de lo físicamente posible. Lo interesante es que, aunque estos atajos parecen inalcanzables, cumplen una función valiosa. Muestran que las leyes de la física, en principio, no cierran la puerta de manera absoluta. El universo no dice un no rotundo, sino un quizá, pero con condiciones imposibles por ahora. Y ese quizá es suficiente para alimentar nuestra imaginación. Quizás el universo nos esté dando esperanzas. Aquí la reflexión se vuelve inevitable. Puede que los agujeros de gusano y los motores warp no sean más que espejismos matemáticos, soluciones elegantes en papel que nunca podrán materializarse. Pero también podrían ser como los primeros sueños de volar en la Edad Media, ridículos en su tiempo, pero precursores de una idea que, siglos después, resultó realizable de otra manera. Lo cierto es que, en la práctica, no tenemos ninguna evidencia de que estos atajos existan. No hemos visto agujeros de gusano, no hemos creado energía negativa. Todo esto sigue siendo un territorio de especulación matemática. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en pensar en ellos. Porque nos recuerdan que, incluso frente al muro de la luz, buscamos grietas. Y a veces, soñar con la grieta es tan importante como encontrarla. Tal vez nunca crucemos el cosmos en una burbuja warp, ni atravesemos un agujero de gusano iluminado por estrellas lejanas. Pero al imaginarlo, al escribirlo en ecuaciones y relatos, ya estamos cruzando otra frontera, la de lo que podemos concebir. Y esa frontera, a diferencia de la luz, no parece tener límite. Puede que estos caminos no nos lleven a construir un motor de curvatura, pero su estudio y fascinación podría facilitarle a un científico en el futuro las herramientas para romper esa barrera de maneras que no sospechamos hoy en día. Esto es lo maravilloso de la ciencia. No podemos saber a cada momento qué puertas estamos abriendo. Respira pues ahora, iremos más allá del muro, hacia el reino postlumínico. Si los agujeros de gusano y los motores warp representan atajos en el tejido del espacio-tiempo, los taquiones encarnan una idea aún más extraña: la existencia de partículas que, por naturaleza, se mueven siempre más rápido que la luz. El nombre viene del griego tachi, que significa rápido. En teoría, un taquión jamás podría reducir su velocidad por debajo de la luz, del mismo modo que nosotros jamás podemos acelerarnos por encima de ella. Serían como habitantes de un reino prohibido, viviendo en la otra cara de la frontera. Matemáticamente, aparecen como soluciones posibles en ciertas ecuaciones relativistas. Pero esas mismas ecuaciones les asignan una masa imaginaria, un concepto que no tiene equivalente en la realidad tangible. No se trata de masa negativa ni de algo exótico que podamos medir, sino de un artefacto matemático que indica que algo no encaja. ¿Y qué pasaría si existieran de verdad? Las consecuencias serían radicales. Un taquión podría transmitir información al pasado, rompiendo la causalidad. Imaginemos enviar un mensaje y recibir la respuesta antes de formular la pregunta. La lógica de nuestra experiencia diaria se desmoronaría. El tiempo, tal como lo entendemos,
dejaría de ser una flecha y se volvería un laberinto. Esto es lo que hace que muchos físicos miren a los taquiones con desconfianza, no porque las matemáticas no los permitan, sino porque su existencia rompería principios básicos de coherencia. Un universo lleno de taquiones sería un universo donde la causa y el efecto se confunden. Un universo caótico, al menos desde nuestra perspectiva humana. O quizás, y esto es lo más loco, podría ser justo el universo que habitamos. Algunos teóricos han usado a los taquiones como herramientas conceptuales. En ciertos modelos de campos cuánticos, la aparición de taquiones no significa que existan partículas más rápidas que la luz, sino que el sistema es inestable y necesita reorganizarse. En ese sentido, el taquión funciona como un síntoma, una señal de que las ecuaciones piden un reajuste. Pero más allá de la física dura, lo poético es pensar en ellos como fantasmas del cosmos, entidades que, de existir, estarían siempre fuera de nuestro alcance, demasiado veloces para ser atrapadas, demasiado extrañas para formar parte de la materia estable. Serían como reflejos en un espejo que nunca podemos tocar. Y sin embargo, los taquiones cumplen una función cultural fascinante. Han poblado la ciencia ficción durante décadas, como mensajes enviados al pasado, como motores de naves imposibles, como símbolos de lo inalcanzable. Funcionan como recordatorio de que hay un límite, pero también como puerta abierta a imaginar qué hay más allá. La paradoja es que, hasta ahora, ninguna observación experimental ha confirmado su existencia. Ningún detector ha registrado señales que puedan atribuirse a partículas hiperlumínicas. En la práctica, los taquiones siguen siendo una idea matemática más que una realidad física, pero su mera posibilidad nos obliga a reflexionar. ¿Qué significa que las leyes de la naturaleza permitan soluciones que parecen absurdas? ¿Son errores de nuestras teorías o pistas de que el universo es más amplio de lo que pensamos? Tal vez nunca encontremos un taquión real. Tal vez siempre sean solo un espejismo en nuestras ecuaciones. Pero al imaginar un mundo donde existen, aprendemos también algo sobre nosotros mismos, que incluso en lo imposible buscamos compañía, que incluso en lo inverosímil queremos encontrar sentido. La naturaleza última del cosmos podría carecer totalmente de sentido alguno, pero nuestros esfuerzos siempre irán hacia entenderlo todo, hacia superarlo todo. Hablar de superar la luz no es solo hablar de velocidad, es hablar de romper la estructura misma de la realidad. La luz no es un número arbitrario en la pizarra de los físicos, es la costura que mantiene unido el espacio-tiempo, el límite que ordena las causas y los efectos. Cuando imaginamos romper esa barrera, inevitablemente nos asomamos al borde de la paradoja. Pensemos en un ejemplo simple. Un mensaje enviado más rápido que la luz. Para un observador, el mensaje podría llegar antes de ser enviado. En otro marco de referencia, el receptor recibiría la información antes incluso de que el emisor decidiera enviarla. La causalidad, ese principio que organiza nuestra experiencia cotidiana, se disolvería como arena entre los dedos. La relatividad nos enseña que el tiempo no es absoluto. Lo que para alguien ocurre antes, para otro puede ocurrir después. Mientras nos mantenemos bajo la velocidad de la luz, esas diferencias no ponen en jaque la lógica. Pero si cruzamos la barrera, los relojes dejan de coincidir hasta el punto de contradecirse. Un universo hiperlumínico es un universo donde las preguntas más básicas pierden sentido. ¿Qué vino primero? ¿La causa o el efecto? Esto no es solo un juego de paradojas. Implica que la propia estructura del cosmos, tal como lo entendemos, se volvería inconsistente. La física dejaría de ser un lenguaje para describir la realidad y se convertiría en un rompecabezas con piezas que no encajan. Algunos han fantaseado con las implicaciones prácticas. Viajar más rápido que la luz equivaldría a viajar al pasado. En ese escenario, una nave que cruzara el límite
podría regresar antes de partir. Los relatos de ciencia ficción se llenan de estos giros. Héroes que vuelven a evitar desastres, civilizaciones que escapan de su destino, mensajes enviados al ayer. Pero detrás del encanto narrativo está la trampa lógica. Un universo donde el futuro puede alterar el pasado es un universo sin coherencia. Y sin embargo, estas paradojas también cumplen un rol positivo. Nos recuerdan por qué el límite de la luz parece tan absoluto. No se trata de que la naturaleza nos imponga un capricho, sino de que, sin esa frontera, la realidad misma dejaría de ser consistente. El límite de la luz no es una barrera arbitraria, es el pegamento de la causalidad. Desde una mirada filosófica, esto abre una reflexión inquietante. ¿Podría existir un universo donde estas paradojas fueran la norma? Un cosmos en el que no hubiera flecha del tiempo, en el que las causas y los efectos se confundieran. Tal universo sería probablemente inhabitable e inefable, no porque falten planetas o estrellas, sino porque la lógica que sostiene la evolución y la estabilidad se desmoronaría. La vida, que depende de procesos encadenados, no tendría suelo firme donde apoyarse. Lo interesante es que, al imaginar estos escenarios, aprendemos algo sobre el nuestro. El hecho de que en nuestro universo el tiempo tenga dirección, de que las causas precedan a los efectos, no es una obviedad. Es una condición frágil y preciosa que hace posible la existencia. Así, cada vez que soñamos con lo hiperlumínico, no solo exploramos la frontera de la física, también recordamos la delicadeza de nuestra propia realidad. Un cosmos sin límite de luz sería un cosmos donde todo es posible, y por eso mismo, nada tendría sentido. Quizás debamos en principio soñar con alcanzar el muro antes de superarlo. Aunque pensar en viajes más rápidos que la luz enciende nuestra imaginación, la realidad científica nos invita a mirar otros horizontes, menos espectaculares, pero quizás más alcanzables. Porque incluso sin superar la velocidad de la luz, hay caminos posibles para que una especie se aventure más allá de su mundo natal. El primero es evidente: los viajes relativistas, acercarse lo más posible al límite sin romperlo. A velocidades cercanas a la luz, ocurre algo fascinante. El tiempo empieza a comportarse de manera extraña. Para los viajeros, los relojes se ralentizan, los segundos se estiran, mientras que para quienes observan desde la Tierra, todo parece transcurrir con normalidad. ¿Es la dilatación temporal una consecuencia directa de la relatividad? Un viaje de décadas o siglos para quienes se quedan atrás podría sentirse como unos pocos años para quienes viajan. No es la conquista del cosmos en un instante, pero es la posibilidad de colonizar sistemas estelares sin que la vida de los exploradores se extinga antes de llegar. El problema, por supuesto, es la energía. Acelerar una nave con masa hasta un 90 o 99% de la velocidad de la luz requeriría recursos colosales, mucho más allá de nuestra capacidad actual. Pero en teoría, no es imposible. Con el tiempo, podríamos aprovechar fuentes de energía estelar, fusionar hidrógeno en el camino o construir motores basados en conceptos que hoy apenas rozamos con la imaginación. Imagina por un segundo arañar los límites del cosmos con tecnologías futuristas. La segunda alternativa es más humilde pero igualmente poderosa: los viajes generacionales. En lugar de una nave que llegue en una sola vida, se envía una comunidad autosuficiente, diseñada para sostener a muchas generaciones. Los descendientes de los primeros viajeros serían quienes lleguen al destino: un ecosistema cerrado, con granjas, ciclos de agua y aire y una cultura entera dedicada a sostener un viaje de siglos o milenios. No habría atajos, pero sí continuidad, un río humano que fluye a través del espacio. Otra opción, más acorde con nuestro presente tecnológico, es delegar la exploración en máquinas. Sondas robóticas capaces de viajar a velocidades sublumínicas,
más resistentes que nosotros al frío, a la radiación, al paso del tiempo. Pueden dormir durante siglos, despertarse al llegar y empezar a construir. Incluso podrían llevar consigo la información necesaria para sembrar vida, datos genéticos, planos de civilizaciones digitales, inteligencias artificiales que carguen con el legado humano. En este escenario, la humanidad no se expande tanto como carne y hueso, sino como información, como cultura. Seríamos semillas digitales arrojadas al cosmos, esperando germinar en otros mundos, un destino menos romántico que el de surcar las estrellas en persona, pero quizá más probable. Todas estas alternativas tienen en común una cosa: respetan la frontera de la luz, aceptan que hay un límite y trabajan dentro de él. Y aunque puedan parecer menos gloriosas que un salto hiperlumínico instantáneo, tienen una belleza particular. Nos recuerdan que la exploración no es solo cuestión de velocidad, sino también de paciencia, ingenio y persistencia. Desde un punto de vista filosófico, esto también es revelador. La vida, desde su origen, siempre se expandió lentamente, molécula a molécula, organismo a organismo, ecosistema a ecosistema. Nunca tuvo prisa, solo tenacidad. Tal vez nuestra expansión al cosmos deba seguir ese mismo ritmo. No un salto imposible, sino una caminata larga, sostenida, llena de generaciones que sueñan con lo que aún no ven. Así, incluso si nunca alcanzamos lo hiperlumínico, no estamos condenados a la inmovilidad. La luz marca un límite, sí, pero dentro de ese límite hay espacio suficiente para que la humanidad sueñe, explore y se extienda por las estrellas. Exploraremos más extensamente estas posibilidades sublumínicas en otro viaje, así que mantente atento a las novedades. Si aún sigues aquí conmigo, quiero que te relajes, respira profundo y piensa en todo lo que hemos hablado. Piensa en la luz y sus reglas, piensa en la vida y su fragilidad. Dibuja con tu mente las barreras que hemos descrito antes de que continuemos. Bien, sigamos. El límite de la luz no es solo una frontera física, es también una frontera espiritual. Nos obliga a preguntarnos qué significa ser una especie confinada a un rincón del cosmos. Nos recuerda, con brutal claridad, que el universo es vasto y que nosotros somos pequeños. Durante milenios, la humanidad imaginó que el cielo era un techo cercano, un firmamento con estrellas fijas como lámparas colgadas. Hoy sabemos que esas luces son soles lejanos y que sus distancias no se miden en días ni en años, sino en siglos de viaje para la luz misma. La constatación de que nunca podremos alcanzarlas en un abrir y cerrar de ojos es un golpe de humildad, pero esa humildad tiene un valor inmenso. Nos recuerda que la vida, en su esencia, no se define por conquistar todo lo que existe, sino por florecer dentro de sus límites. La luz, al imponernos una frontera, también nos regala una identidad, la de ser exploradores que sueñan más allá de lo posible. La pregunta se vuelve filosófica. ¿Necesitamos realmente romper la barrera de la luz para tener sentido? ¿O acaso el sentido está ya en la búsqueda, en la obstinación misma de querer llegar más allá? Imaginemos por un instante que lográramos lo imposible, que una nave pudiera surcar el espacio más rápido que la luz, visitar galaxias distantes en un instante. El misterio del cosmos se desmoronaría ante nosotros como un mapa abierto. Seguiría siendo tan fascinante, tan inspirador, si lo tuviéramos todo al alcance inmediato. Tal vez parte de la belleza está en la distancia misma, en el hecho de que las estrellas nos llamen sin que podamos alcanzarlas fácilmente. Desde otra perspectiva, la frontera de la luz nos invita a un tipo diferente de exploración. Si no podemos apresurarnos hacia otros mundos, podemos profundizar en el nuestro. Podemos aprender a leer cada piedra, cada átomo, cada rincón del cosmos observable.
En lugar de correr hacia lo lejano, podemos sumergirnos en lo cercano y descubrir que lo infinito también cabe en lo pequeño. Y aquí aparece otra reflexión. El límite de la luz no es solo un recordatorio de nuestra pequeñez, también es una metáfora de nuestra condición humana. Siempre habrá fronteras de conocimiento, de tecnología, de tiempo. Lo importante no es derribarlas todas, sino mantener vivo el impulso de asomarse al borde y preguntar qué hay más allá. Al final, la velocidad de la luz puede ser vista de dos maneras: como una cárcel que nos encierra en un vecindario cósmico, o como una invitación a la paciencia, a la contemplación, a aceptar que la inmensidad no se conquista de golpe, sino con pasos pequeños, con sueños largos, con generaciones enteras que caminan hacia lo desconocido. La física nos dice que no hay escape. La filosofía nos dice que no necesitamos escapar. Basta con mirar hacia arriba, con dejar que la imaginación cruce la barrera aunque nuestro cuerpo no pueda, porque quizá, en última instancia, lo hiperlumínico ya existe dentro de nuestra mente. El universo nos ha puesto un límite, una frontera hecha de luz. Nos dice: hasta aquí pueden llegar, no más rápido, no más lejos en un instante. Y sin embargo, no nos resignamos. Como especie, hemos pasado la vida mirando horizontes que parecían inalcanzables. Los navegantes vieron un mar interminable y lo cruzaron. Los primeros aviadores miraron el cielo y lo conquistaron. Hoy miramos las estrellas y sentimos la misma urgencia, la misma pregunta: ¿qué hay más allá? Quizás nunca construyamos un motor warp. Quizás los agujeros de gusano solo existan en las matemáticas y en los relatos de ciencia ficción. Quizás los taquiones sean solo fantasmas en un pizarrón. Y aún así, el hecho de soñarlos cambia la manera en que habitamos el cosmos. El límite de la luz no es solo una prohibición, es también una brújula. Nos muestra hasta dónde podemos llegar y nos invita a imaginar más allá de eso. Nos obliga a contemplar la vastedad del universo con humildad, pero también con esperanza. Porque incluso si nuestros cuerpos nunca cruzan la barrera, nuestras ideas ya lo han hecho. Cada vez que imaginamos un futuro en el que viajamos a otras galaxias, cada vez que escribimos una ecuación que dibuja un túnel en el espacio-tiempo, cada vez que soñamos con navegar en una ola de curvatura, estamos rompiendo la frontera, aunque sea en pensamiento. Y a veces, eso basta. Esta noche, cuando cierres los ojos, piensa en la luz, en esa delgada línea que viaja por el cosmos, marcando el ritmo del tiempo y del espacio. Piensa en la frontera que nos impone y en el sueño que despierta. Y recuerda que, aunque quizás nunca viajemos más rápido que ella, el hecho de soñar con hacerlo ya nos hace más grandes. Porque lo verdaderamente hiperlumínico no es una nave atravesando las estrellas, sino la imaginación humana, que nunca se conforma y siempre se adelanta a la realidad. Si sigues aquí conmigo y te ha gustado nuestro contenido, recuerda suscribirte y darle al botón me gusta. Y si quieres, puedes dejar un comentario indicando qué próximos viajes te gustaría iniciar con nosotros. Adiós y buenas noches.